Buenas noches, Lucía, ¿cómo estás? ¿Cómo están, gente? ¿Cómo está, Mariela? ¿Todo bien, Tere? Bueno, una alegría volver a verlos, una alegría volver a estar con ustedes, tener un ratito, por lo menos para charlar sobre el tema de la ley. Hace tiempo ya que no nos vemos. Berito, ¿cómo estás, Berito? Una alegría. Hace tiempo que no nos vemos, este año ha sido un tanto más complejo, metido en otros proyectos de otro corte, vinculados con las asunciones siempre, pero bueno, de otro corte. Y con ganas de charlar un poquito sobre la ley, de encontrarme nuevamente con ustedes, de revitalizar un poquito este espacio. Así que bueno, aquí estamos. Intentando nuevamente ir retomando de a poco una dinámica que habíamos perdido. Confírmenme, por favor, si se ve bien, si se escucha bien, si no tenemos problemas con eso. Ya vi, Berito, que estuviste con Santín, con Gabriel, interesantísimo, interesantísimo. Bueno, como siempre, dos monstruos, ¿no? Así que... Bueno, ustedes ya saben, más o menos conocen... Perfecto, perfecto, entonces, Tere. Conocen más o menos la dinámica de esto, conocen más o menos la idea cuál es. Siempre es charlar un poco sobre la ley y contestar algunas preguntas y siempre con el mate, sí, Mariela, no hay otra. Contestar algunas preguntas y bueno, intentar, digamos, dialogar de alguna forma, ¿no? Más allá de que ustedes participan a través del chat y de las preguntas. Pero bueno, darle un poquito de dinámica sobre el tema de la ley, que estoy medio oxidado, por lo menos para hablar en vivo. Así que cuando quieran, arrancamos. Si ustedes ven más o menos los últimos posteos que yo he realizado, vengo trabajando un poco sobre la base del texto que plantea Neville en El poder de la conciencia. Porque me parece que hay veces en que hay que volver, digamos, a centrarnos y volver de alguna forma a las bases más esquemáticas, más rudimentarias. Bueno, justamente, vamos a eso entonces, Luis. Lo central, digamos, es repasar. El poder de la conciencia es muy claro, digamos, en cuanto a lo que es la asunción del deseo, bien, y en cuanto a lo que es el trabajo de permanecer en el estado, ¿no? Dándole un énfasis importante, por ejemplo, a lo que es el tema de la atención, ¿no? Cuando yo tengo la atención enfocada en el estado asumido, necesariamente estoy cultivando los sentimientos, los pensamientos, las acciones, ¿bien? Que se desprenden de ese estado que yo estoy asumiendo. Estoy, digamos, construyendo en base a esa asunción, en base a la definición de
de esas cadenas de pensamiento, de esas cadenas de sentimientos y de acciones, estoy construyendo la base de lo que va a ser la expulsión de la nueva realidad. ¿Bien? Entonces, la atención es fundamental porque es lo que me permite permanecer en ese estado. En el momento en que yo corro mi atención de eso y, por ejemplo, me pongo a fijarme en lo que son las limitaciones o me pongo a fijarme en que el estado que yo o la situación que yo quiero, la circunstancia que yo quiero o la persona que quiero ser aún no lo soy, inmediatamente la conciencia lo que hace es traerme, ¿no?, al estado viejo. Traerme al estado en el cual los sentidos me informan de que esa realidad no existe para mí. Por eso la atención es importante porque nos permite permanecer, ¿no?, el mayor tiempo posible en el estado nuevo. ¿Y hasta cuándo debemos de permanecer? Bueno, debemos de permanecer el tiempo suficiente como para que esas sensaciones, esos sentimientos que se generan a partir del estado nuevo, sean naturales para nosotros, ¿no? Que es cuando nosotros asumimos de alguna forma que eso que queremos tener o que eso o esa persona que queremos ser ya forma parte de nuestra realidad. Por consiguiente, es algo natural para nosotros, ¿no? Esa es, digamos, un poco la dinámica de la asunción del estado nuevo. Siempre nosotros podemos referenciarnos con lo que nos pasa al día de hoy, ¿no? O sea, nosotros hoy ya tenemos cosas que las vemos como naturales. Entonces, esa sensación de naturalidad es la misma que nosotros tenemos que trasladar a el estado que nosotros queremos asumir. ¿Bien? Eso es básicamente persistencia. Básicamente es fijar mi atención en esas sensaciones. Básicamente es persistir en ese estado nuevo. Y cuando yo fijo la atención en eso, lo que estoy haciendo es trabajar, digamos, de alguna forma la disciplina, el entrenamiento mental para no estar referenciándome a lo que son la información que me están brindando los 5 sentidos. ¿Ah? Cada vez que nosotros nos referimos a nuestra realidad en base a lo que son la información que nos aportan los 5 sentidos, lo que estamos haciendo es de alguna forma perpetuar el estado que tenemos ahora, ¿no? Porque en el estado que tenemos ahora, esa realidad nueva o eso que queremos o la forma en la que queremos ser no existe. Por consiguiente, la información, si yo alimento, digamos, mi mente únicamente con la información de los 5 sentidos, lo único que hago es una reproducción automática de la realidad. ¿Bien? Cuando yo pongo mi atención no en lo que estoy viendo, no en lo que estoy recibiendo de afuera, sino que empiezo a poner mi atención o pongo mi atención y la sostengo en las situaciones que yo debería estar viendo, en cómo sería el mundo desde ese estado nuevo asumido, ¿ah? es cuando yo cambio, digamos, necesariamente el patrón constructivo, ¿no? Y empiezo a construir desde otro lado. A ver, acá tenemos a Nadia que dice: ¿cómo dejo de pensar que alguien me da mi deseo? Entendiendo lo que es la ley. Ger, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Entendiendo lo que es la ley, porque en el marco, digamos, de trabajo de la ley, nadie te puede dar nada. ¿Bien? Todo lo que vos tenés, todo lo que vos ambicionás, tiene que ser expulsado desde tu conciencia. ¿Ah? Entonces, no hay forma de que vos puedas reflejar algo afuera si no está en tu conciencia. ¿Esto qué implica? Implica que cada vez que vos te referís a un afuera con cierto nivel de decisión sobre las cosas que vos querés, lo que estás haciendo es regalarle el poder que vos tenés a esa situación, a esa persona o a esa circunstancia. ¿Bien? Entonces, cada vez que viene un pensamiento que te dice que vos no podés, porque en realidad hay otra persona que decide o que te tiene que dar eso que vos deseás, ¿ah? Vos lo que tenés que hacer es corregir inmediatamente ese pensamiento, entendiendo y volviendo a la fuente, que es que todas las situaciones que
vas a experimentar en el afuera nacen de tu propia conciencia. ¿Bien? Entonces, cuando vos le otorgás el poder a alguien, vos lo que tenés que preguntarte es qué creencias están sosteniendo que yo no tengo ese poder, qué creencias están sosteniendo que esa persona tiene la posibilidad de determinar lo que yo debo vivir o no. ¿Bien? Entonces, es ahí donde vos corregís. Primero descubrís si tenés alguna creencia que esté expulsando eso, y lo que haces es corregir la línea de pensamiento. ¿Bien? Y persistís sobre ese pensamiento. Pero va en esa línea, o sea, todo lo que sale, todo lo que nosotros vivimos es una expulsión de nuestra conciencia. Por algo Neville nos decía, no pongan dioses delante vuestro, ¿no? Porque cada vez que nosotros le damos el poder a algo o a alguien, dejamos de reconocer a la conciencia como el único poder operante, como el único poder creador de nuestra realidad. Entonces lo que sucede es que nos externalizamos, ¿no? Y en general terminamos en una función de víctimas. ¿Por qué? Porque voy a depender de alguien. No voy a ser el poder operante. No puedo ser el poder operante. Si yo pongo a alguien más importante afuera que tiene capacidad de decidir, yo ya dejo de ser el poder operante. Me transformo nada más que en una víctima de las circunstancias o de las decisiones de otros actores. Eso es lo que tenemos que corregir. Hay que entender que todo lo que nosotros vivimos es reflejo de nuestra conciencia. Bien, nuestra vida es un gran espejo, que está constantemente mostrándonos reflejos de lo que son, de lo que es nuestra conciencia de ser. Bien, tenemos que entender que la conciencia de ser es un concepto, digamos, que nosotros vamos construyendo, es un concepto dinámico, bien, que nosotros construimos en la medida que vamos viviendo y que vamos muchas veces enfrentando esos espejos. Pero siempre tenemos que tener esa referencia. Nada de lo que estamos viendo afuera en realidad tiene poder. Todo lo que estamos viendo afuera en realidad está reflejando cosas que hay adentro. ¿Bien? Cuando uno lo mira así, lo que empieza a ser el proceso, digamos, de hacerse cargo de lo que está reflejando. Empezamos en el proceso de asumir la responsabilidad de corregir los reflejos que vemos, ¿no? En vez de enojarnos, en vez de decir que la 3D nos genera contrastes y nos bajonea, es entender que todo lo que nosotros vemos afuera depende nada más que de nosotros. ¿Bien? Entonces, ahí es donde radica realmente el poder. Cuando vos dependés únicamente de vos, no necesitas a más nadie. Por consiguiente, corregís y vas testeando con lo que vas viendo afuera. ¿No? Viene por ahí la historieta. Espera que me perdí un texto grande que quiero, déjenme ver, a ver si lo encuentro. Acá, Mariela me dice, estuviste indagando otros autores, a mí me pasó de que me surgieron otras variantes, incluso chocando bastante con ideas concebidas. Bueno, hay una cosa que yo ya la he comentado en algún vivo, en algún momento, que es el tema de ser cuidadoso, digamos, con las dinámicas de integración de información de uno mismo. ¿Por qué? Por ejemplo, si vos resonás con Neville, estudiá Neville, practicá Neville y llevalo adelante. O sea, ponete a prueba, como decía Neville. Podés encontrar una cantidad de autores que van a hablar de cosas similares, ¿no? De hecho, por ejemplo, muchas veces hemos tratado algunas cuestiones vinculadas a la física cuántica que desde el punto de vista, digamos, científico, reafirman algunos conceptos más metafísicos que Neville desarrollaba. Ahora, hay una trampa que genera la mente, que es saturarnos de información, ¿no? Entonces entramos en una dinámica en la cual yo leo a Neville, resueno con Neville, no practico a Neville y empiezo a leer otros autores, empiezo a visitar otras tendencias de pensamiento que son similares o que me llaman la atención
Entonces lo que hago es en realidad generarme una distracción en la cual me sobresaturo de información y no termino haciendo nada, ¿no? Porque no hago ni los nuevos autores que estoy leyendo, ni estoy poniendo en práctica lo que son los principios o las enseñanzas de Neville. Entonces, en ese sentido hay que ser bastante cuidadosos en el tema de no saturarnos, porque nos lleva, la mente en ese sentido es muy hija de puta, ¿no? Porque nos mantiene ahí, nos entretiene para no sacarnos del estado en el que estamos. Bien, entonces, si vos ves que hay enseñanzas o hay autores que te llegan que son similares a Neville, podés, digamos, sondear, porque te pueden aportar otros puntos de vista. Bien, pero nunca dejar de practicar, nunca dejar de poner en práctica, digamos, lo que estás haciendo, ¿no? Y nunca entrar en esa dinámica, digamos, de estar referenciado a lo que están haciendo otros y a los resultados que están teniendo otros, ¿no? Vos tenés que partir de la base que si estás en la estructura, en pensamiento o en las enseñanzas de Neville, no hay otros a quien cambiar, solamente uno. Bien, entonces quiere decir que no necesariamente lo que vemos en otros en otras personas con otros resultados va a funcionar para nosotros, ni en los mismos tiempos ni con los mismos métodos, ¿ah? Porque nosotros estamos viendo los métodos y estamos viendo lo que los resultados que están teniendo, pero no estamos observando la matriz de la cual están partiendo. No ponemos en igualdad, en pie de igualdad, digamos, un mismo nivel de creencias. Entonces, muchas gracias, Ari, qué lindo verte de nuevo. No ponemos atención a eso. Entonces decimos, aquella persona manifestó tal cosa en 3 días, yo tengo que lograrlo también. Y capaz que no, capaz que te lleva mucho más. ¿Por qué? Porque partís de distintos niveles de creencia. Partís de distintos contextos culturales, ¿no? Hay muchas veces diferencias, incluso en términos, digamos, del propio individuo. Hay esferas en las cuales el individuo puede manifestar más rápidamente que en otras. Es paquete de creencias. Pero nosotros tenemos esa tendencia de decir, bueno, esto se puede manifestar de esta forma y me tiene que llevar tanto tiempo. Y ahí lo que hacemos es aceitar el mecanismo de saboteo, ¿no? Porque en definitiva terminamos frustrándonos cuando no logramos los objetivos, ¿no? Pero nunca consideramos que esos objetivos estaban mal trazados. ¿Bien? Entonces hay que ser cuidadoso, digamos, con la sobresaturación de información, y yo creo que la medida más grande que nosotros tenemos es la práctica. ¿Por qué la práctica? Porque en la práctica uno va definiendo realmente si la información que nosotros estamos accesando en realidad es una información que resuena con nosotros, ¿no? La comodidad, por ejemplo, cuando realizamos las prácticas, está muy vinculada a eso, ¿no? Y eso es muy importante, porque en definitiva lo que nosotros tenemos que cuidar también es generarnos de alguna forma mecanismos, digamos, que nos aseguren cierto éxito, ¿no? Que nosotros nos sintamos cómodos y que sientamos que el proceso va hacia adelante y va a rendir sus frutos. Cuando yo apuesto, digamos, a cosas, Neville lo planteaba, ¿no? Neville nos decía, no empiecen con cosas que ustedes consideran ya difíciles, empiecen por cosas pequeñas. ¿Por qué? Porque cuando uno empieza a manifestar pequeñas cosas en las cuales la resistencia es mínima, lo que se va generando es el proceso de fortalecimiento de la confianza y de la fe. No solo en uno, sino en el método. ¿Bien? Entonces, hay que ser cuidadoso con los métodos, hay que elegir cuidadosamente, pero sobre todo hay que tener claro que la mente puede tender puentes a la sobresaturación de información y que eso nos va a dejar muchas veces estancados. Exacto. Bueno, justamente, María, de lo que estábamos hablando. A ver.
Bueno, muchas gracias. A ver qué más tenemos. Ana Claudia, ¿cómo estás? Me pasa lo mismo, siempre que me saturaba con otros autores, necesitaba volver a Neville. Claro, bueno, el volver a Neville es una táctica o es una estrategia, digamos, muy... Jamie Ray, ¿cómo estás? Es una estrategia muy interesante para centrarse incluso sin estar, digamos, consumiendo otra información, otros autores. Muchas veces las dinámicas cotidianas que nosotros tenemos nos llevan a desenfocarnos, ¿no? Y terminamos expulsados nosotros mismos hacia la realidad y analizando en base a la realidad y no en base a nuestra conciencia. Entonces, exacto, Vero. El volver, digamos, a releer lo que nos permite centrarnos nuevamente y nuevamente ajustar el mecanismo, ¿no? No se olviden que nosotros cuando estamos trabajando con el tema de la ley, lo que estamos haciendo en realidad es desmontando hábitos. Y hábitos que no son de 2 días, de 3 días, ¿no? Y no estamos, digamos, hablando de hábitos específicos, sino, digamos, estamos hablando de hábitos de método, ¿no? Metodología de pensar, metodología de sentir. ¿Bien? Habitualmente pensamos de determinada forma, habitualmente sentimos de determinada forma. Entonces, es importante entender eso porque la construcción de un nuevo hábito tiene su tiempo y tiene su esfuerzo, ¿no? Sobre todo en persistencia, sobre todo en disciplina. ¿Bien? Cuando yo me decido a trabajar un nuevo hábito, a construir, digamos, nuevas sinapsis neuronales, lo que tengo que entender, digamos, es que eso no solo me va a llevar un tiempo, sino que voy a tener una resistencia que está dada por el propio viejo hábito que quiero reemplazar, ¿no? Entonces, enfocarme, digamos, es lo mejor. Es lo mejor porque ahí es donde yo puedo trabajar desde la atención y concentrar los esfuerzos para hacerlo más eficiente y lo más efectivo para mí, en función de los objetivos que me planteé. Janet dice, tenía mucho de no verlo, me encanta su video. Bueno, muchas gracias, Janet. Yo tenía mucho de no aparecer, que capaz que es un poco el tema de que no me vieras. Hoy decidimos largar un ratito de vivo, que en realidad nunca sabemos. Yo le decía a Germán antes, porque le había tirado un audio de WhatsApp para hacer un vivo juntos, y bueno, justo cuando le tiré el audio había visto que él había terminado un vivo y bueno, le decía que tenía ganas de arrancar, aunque sea un vivo cortito, pero que bueno, en general nuestros vivos cortitos terminan siendo de 1 hora, 2 horas y nunca se sabe. Bueno, digamos, a ver, yo ya lo he contado en otros vivos. Yo con Neville, digamos, he tenido como varias etapas. La primera vez que llegué a Neville resonó automáticamente. ¿Bien? Bien, cuando uno encuentra una información y dice, es esto. ¿Bien? Pero empiezan a tallar el tema de los hábitos, ¿no? Empiezan a tallar, digamos, los estados mentales, en los cuales, si bien la información interiormente resuena, la mente le empieza a decir a uno, ojo que es muy fácil, esto tan fácil no puede ser porque si no todo el mundo lo haría, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas situaciones, esos cuestionamientos mentales y bueno, y digamos, el haber leído, el haber resonado, pero no haber estudiado a Neville, implicaron que me exteriorizara, ¿bien? Que siguiera en la dinámica del músculo y no del espíritu. Se dan procesos de crisis en la cual uno vuelve a la fuente hasta que hace aproximadamente unos 3 años, también a partir de una situación así
de movimiento emocional, dije, bueno, ya está, es el momento, ¿no? Por diversas circunstancias me topé nuevamente con Neville y dije, bueno, es el momento, ¿no? O sea, ya cuando vine una vez, uno lo atiende, lo lee, pero se va, aparece de nuevo, bueno, ya es hora de darle cierto nivel de importancia. Y ahí me puse a estudiarlo. Y a partir de empezar a estudiarlo fue que me fui encontrando con gente como Germán, como Vero, como Sandrita, con las cuales, digamos, fui compartiendo y a los cuales estoy muy agradecido porque siempre me brindaron espacio, y bueno, me impulsaron y me empecé a dedicar un poco a esto, por lo menos a dar mi visión, de lo que es la ley de Asunción, ¿no? Y ahí a exponerme un poquito, a meter un poquito la trucha en los vivos y a intentar contestar preguntas. Como todas las cosas, hay gente a la que le llegás y hay gente a la que no. Hay gente que resuena contigo y hay gente que no. Y está bien, es así. Es parte, digamos, de la dinámica de los estados de conciencia. Así que bueno, ese fue un poquito mi peregrinaje. Digamos, todo siempre adobado con otro tipo de enseñanzas espirituales, ¿no? Pero bueno, Neville fue lo que más me ha cerrado, digamos, en todo este proceso. Claro, después uno cuando va adquiriendo o cuando va estudiando profundamente a Neville, se va dando cuenta que otro tipo de enseñanzas, regada por otros autores, van cerrando, ¿no? Hay mucha información que en realidad pasa por los mismos tópicos de los cuales habla Neville. Yo siempre lo dije, a mí una de las cosas que más me fascinan de Neville es que Neville tiene la capacidad de simplificar muchísimo conceptos metafísicos que son más complejos, ¿no? Por ejemplo, él nunca lo ocultó. Él decía que Abdullah era un cabalista, ¿no? O sea, toda la enseñanza de la cábala está reflejada en los conceptos de Neville, pero con una simplicidad absolutamente asombrosa, ¿no? Entonces, esas dinámicas, digamos, que nosotros nos encontramos a nivel mental, muchas veces son las que perjudican nuestro camino, ¿no? Porque empiezan como yo les contaba que me pasó a mí, ¿no? Esto es muy fácil, no puede ser posible que esto genere realmente cambios y que puedan ser efectivos y permanentes. Ese fue un poco el derrotero espiritual mío y en particular con Neville. ¿Por qué no estaba haciendo vivos? No estoy haciendo vivos. Bueno, he bajado drásticamente mi actividad, por lo menos en Instagram. Estoy haciendo básicamente algunos posteos en la semana porque estoy dedicado a un proyecto de corte político-cultural en mi país y bueno, me está consumiendo un poco. Bueno, en algún momento si fructifica tendrán más novedades y eso me llevó, digamos, un poco a dejar de hacer vivos, aparte del tema de que sentí la necesidad de volver, digamos, a estudiar una cantidad de situaciones. Bueno, excelente, Ana Claudia. Volver a estudiar un poco las enseñanzas de Neville porque había cosas en las cuales me había comido un poquito la dinámica de hacer vivos y de publicar y me parecía que no estaba bueno, que había que volver a Muchas gracias, Vero. Tenemos un canal de Telegram, sí, que lo tengo también en mantenimiento mínimo, pero tenemos un canal de Telegram. Bueno, la idea era justamente eso, ¿no? Aportarles mi visión, mi perspectiva, que no es ni mejor ni peor que otras, es solamente la mía. Así que bueno, aquí estamos, contestando preguntas desde hace un tiempo a esta parte. Y siempre con el mate, acompañado del mate, ¿no? Por supuesto. ¿Tienen alguna otra consultita?
Bueno, nos quedamos congelados, me parece. Confírmenme si estamos saliendo. Wayne Dyer. Dyer es uno de los grandes de la espiritualidad y tiene muchísimas cosas que están vinculadas con Neville. De hecho, en cada uno de los posteos aparece la dirección del canal de Telegram y del canal de YouTube. Tenés que ir a la parte, digamos, la parte posterior a los textos que yo en general comento, digamos, después del posteo. Está buenísimo, entonces, que me vean bien y se escuche bien. Dyer incluso toma cosas de Neville y habla de Neville directamente, ¿no? Neville nosotros a veces creo que perdemos un poco la referencia, ¿no? Pero es uno de los grandes pensadores a nivel metafísico del siglo XX. No solo por el tipo de enseñanzas que dio, sino por la simplicidad, ¿no? Bajó la metafísica, digamos, a un nivel de comprensión, de comprensión de calle, digamos, brutal, ¿no? El tema en realidad, en general, no está en las enseñanzas, sino está en las dinámicas que uno adopta, ¿no? Y las resistencias que uno tiene. Y es por ahí donde tiene que empezar uno a ser consciente de todas esas situaciones que se nos presentan y que no importa la información. Está toda referida, digamos, a un estado de conciencia. Es ahí, es ahí. Ustedes se van a encontrar durante su vida que leen determinado libro y comprenden la información, pero la olvidan. Años posteriores agarran el mismo libro, la leen y dicen, yo esto lo sabía, y ahí les hace clic y tienen una comprensión mucho más global. Bien, el libro no cambió, obviamente. Lo que cambió es nuestro estado de conciencia. El nuevo estado de conciencia a mí me permite generar un nivel de comprensión que es distinto, digamos, al que tenía cuando lo leí por primera vez. Entonces eso me permite asimilar la información de otra forma y bueno, muchas veces ponerla en práctica, ¿no? Acá me dice, Cindy me dice, si una persona tiene muchas deudas, ¿qué debe manifestar cuando le cuesta creer que todo está resuelto? Bueno, lo que pasa es que si te cuesta creer que todo está resuelto, lo que estás planteándote ahí es justamente eso, ¿no? Estás partiendo de una creencia en la cual vos no podés resolver eso. ¿Bien? Neville nos plantea que uno lo que tiene que hacer es centrarse, ¿bien?, en el estado que quiera asumir, en el sentimiento del estado nuevo que quiera asumir. ¿Bien? Entonces, cuando vos te planteás un estado en el cual vos querés resolver un tema de deudas, no te lo planteás desde el punto de vista de cómo lo resuelvo, sino te planteás un estado en el cual las deudas no existen. ¿Cómo te sentirías vos si esas deudas no existiesen? ¿No? Ese es el estado que debes de asumir. Cuando vos estás intentando resolver cómo hago para creer que esto se va a solucionar, en realidad lo que estás haciendo es poner tu atención en las cosas que tu mente cree necesarias para que esa situación se resuelva. Y así no se va a resolver. El estado que vos debes de asumir es que esa situación no existe. Bien, si no estás mirando constantemente la limitación, estás trabajando o estás pensando cómo cambio la creencia para empezar a creer que sí va a pasar. No te enfoques en la limitación. Enfócate básicamente en lo que es el estado en el cual no tenés deuda. ¿Cómo te sentirías? ¿Qué estarías pensando? ¿Qué harías? Y eso convertirlo en natural. ¿Por qué?
porque esas deudas se van a pagar a través de un puente de incidentes o se van a saldar a través de un puente de incidentes que te van a llevar a ese estado nuevo. ¿Bien? Entonces, esas son, digamos, bien, decís en paz y tranquilo. Bien, esas son las situaciones que vos tenés que fortalecer. Pero fortalecerlas no en el sentido de decir, me siento en paz y tranquilo y de repente me acuerdo de la deuda, ay, ya me viene todo el tembladeral. No, sino que en paz y tranquila, pensando, digamos, en una situación que a vos te dé por descontado que ese estado, digamos, de deudas ya no existe más. ¿Se entiende? Nosotros tenemos que evitar, digamos, ponernos a trabajar en el puente de incidentes, que en este caso sería cómo elimino la creencia de ¿para qué? No me importa eso. Yo no sé cómo va a suceder. Por eso mi padre y yo somos uno, pero mi padre es más grande. Porque el subconsciente va a poner en ejecución mecanismos que va a implicar que eso se resuelva de formas que mi mente no puede visualizar. Mi mente está atrapada en la creencia de que no puede. Entonces, ¿qué le voy a pedir que resuelva? ¿No? Yo hace unos días publiqué un post que decía, una referencia a Einstein. Einstein planteaba, cuando uno crea un problema, no lo puede resolver con la misma mentalidad que lo crea. ¿Por qué? Porque esa mente que creó el problema está atrapada en la limitación. Si no estuviera atrapada en la limitación, no tendría problema. No existiría el problema. ¿Bien? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es trascender eso. No generar, digamos, de alguna forma esos mecanismos perversos de intentar cambiar la realidad. No, porque es un estado nuevo. No tiene nada que ver con el estado que yo estoy viviendo en el cual estoy endeudado. Es otro estado. Yo no tengo que resolver este estado, me tengo que correr de este estado. Neville siempre nos decía, el cambio de la realidad, la modificación de la realidad siempre es un movimiento mental primero. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo no voy a resolver este estado en el que estoy. Este estado es este. Estoy endeudado y le pertenece determinado nivel de pensamientos, determinado nivel de actitudes, determinado nivel de sentimientos. Yo no voy a reparar, no puedo reparar este estado. ¿Se entiende? Lo que tengo que hacer es correrme. Me voy al estado en el cual esa situación ya no existe. No es que la voy a solucionar, no existe. Para moverme de un estado al otro, si yo asumo correctamente, se va a producir una serie de situaciones que están encadenadas, a lo que Neville le llamaba el puente de incidentes, que lo que va a terminar generando es que yo arribe un estado en el cual no tengo deuda. ¿Bien? Pero nosotros, utilizando el viejo paradigma, ¿no?, de que todo lo que tenemos que resolver lógicamente, de que no creemos en la construcción de la realidad a partir de los mundos invisibles, lo que hacemos es intentar reparar este estado. Lo que sí tengo que trabajar es en aquellas creencias que a mí me impiden pararme en el estado en el cual no tengo deuda, ¿no? Que ahí puedes tener creencias que estén vinculadas con el dinero, con el tema de los merecimientos, que estén vinculadas con el tema de no soy suficiente, por ejemplo. Bien, pero esas creencias no están vinculadas con tu deuda, sino están vinculadas con tu autoconcepto que te impide asumir el estado nuevo. Entonces, cuando vos te parás, digamos, a discutir con el paquete de creencias que te dicen, no sé de dónde, esa locura que te vino ahora que vas que querés saldar todas las deudas, no sé de dónde lo vamos a sacar, lo que estás haciendo es discutiendo con la limitación. Y ahí te vas a hundir más, porque en realidad te estás aferrando más al estado actual. La mente busca siempre, con cierta necesidad de justificar y de entender lógicamente lo que está sucediendo, busca siempre los mecanismos que le parezcan plausibles para resolver el problema. Lo que nosotros debemos entender es que el problema no se puede resolver.
¿Bien? ¿Por qué? Porque el problema pertenece a este estado de conciencia. ¿Bien? Entonces lo que yo tengo que hacer es correrme del estado de conciencia, asumir un estado de conciencia donde ese problema no exista. ¿No? ¿Tengo que trabajar? Por supuesto que tengo que trabajar, pero siempre conmigo. ¿No? Tengo que trabajar con aquellos paquetes de creencias, tengo que trabajar con aquellos conceptos de autoconcepto que tengo que me impiden asumir el nuevo estado. ¿Bien? Pero no soluciono este, porque los estados están terminados. Cada estado corresponde a una determinada realidad. Hay un pasaje de Neville que habla sobre el tema de las moradas. Si uno entiende que cada estado está completo y que no necesita nada de otro estado, entiende bien el concepto de correrse del estado. Entiende bien que uno, sea cual sea la situación que está viviendo, no tiene que intentar solucionar esta situación, sino que se tiene que correr a una situación donde este problema que tiene o esta circunstancia que está afrontando no existan más, sean otras. ¿Bien? Comprender esa dinámica es muy importante. ¿Por qué? Porque Neville nos decía que nosotros teníamos que ser renovados por la mente, que no podíamos arrastrar cosas de un estado al otro. ¿Qué implica eso? Implica un compromiso de trabajo con nosotros mismos para poder definir todas aquellas situaciones que pertenecen al nuevo estado y para poder identificar aquellas situaciones que están siendo un lastre de este estado en el que estoy y que me están impidiendo asumir el nuevo. ¿Bien? Pero siempre el enfoque es el mismo. No miro las limitaciones, no miro la información de la realidad que tengo hoy, porque esa información o esa realidad está construida en base a los pensamientos, las creencias de un estado viejo. Si yo sigo mirando eso, lo único que hago es reproducir la misma realidad. Me mantengo en la misma situación. Sigo hablando de lo mismo, ¿no? Ustedes recuerden que cada estado está siempre soportado por nuestro nivel de creencias. Cada estado está siempre soportado por nuestra conversación interna. Si yo sigo hablando de lo mismo, no voy a poder cambiar de estado. Yo tengo que cambiar mi conversación. Lo que tengo que hacer es ambientar el nuevo estado con nuevos sentimientos, con nuevos pensamientos, con nuevas actitudes y con nuevas conversaciones para poder sostenerlo. ¿Bien? Pero no me quedo discutiendo con el viejo estado. No me interesa. ¿A vos qué te interesa? ¿Discutir la forma en la cual vas a pagar la deuda o que la deuda ya no exista? Que la deuda no exista. Después si viene, yo qué sé, no sé, cualquier situación azarosa o pretendidamente azarosa y te salda la deuda, bendito sea Dios, a otra cosa. ¿Es pregunta ese po o esa afirmación? Dice, no hace falta hacer nada cuando ya estamos en el final de nuestro deseo cumplido. Por favor, Cindy. Yo le diría, te diría que manejaras el término deseo con cierta prudencia. Porque el deseo siempre te está hablando de la ausencia. ¿Se entiende? Cuando vos deseas algo es porque no lo tenés. Yo te podría reformular esa frase, no hace falta hacer nada cuando ya estamos en el final de nuestro estado asumido. ¿Por qué? Porque vos, cuando asumiste el estado, supongamos que querés un bien material, cuando vos asumiste el estado, ese bien material ya forma parte de tu realidad. Por consiguiente no puede ser nunca deseo. Vos no podés desear una cosa que tenés. Siempre que nosotros estamos hablando de deseo, que es una sutil diferencia, pero que hace mucho, estamos refiriéndonos a la ausencia de algo que queremos. El deseo es nada más que una formulación primaria en la cual yo identifico lo que quiero. A partir de que identifico lo que quiero, lo que empiezo a trabajar es la asunción del estado.
Y en la asunción del estado el deseo no tiene cabida. El deseo se muere después que yo lo identifico. Es aquello de soltar, ¿no? El deseo. ¿Por qué lo soltamos? Porque al asumir el estado, eso es parte de nuestra vida, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es generar, digamos, las condiciones para que esas sensaciones o esos sentimientos del estado nuevo se conviertan en naturales. ¿Bien? Bueno, no te preocupes. Claro, es que muchas veces la mente nos lleva a eso, ¿no? Permítanme que lea esto porque así no quedo hablando sobre cosas que ustedes no están viendo y que yo sí. Dice, sí, me arrepentí de usar el término, se ríe, pero estaba de acuerdo, dice, con lo que vos decías de no pelear con el problema, no hacer nada con el problema cuando ya estamos en el final. El gran tema es que nuestra mente siempre, nuestra mente está entrenada de alguna forma en un paradigma en el cual nos educaron y en el cual nos dijeron siempre que la realidad, el afuera, era mucho más importante que el de adentro, ¿no? Entonces es absolutamente razonable entender que la mente va a buscar soluciones afuera en vez de remitirse adentro. ¿Bien? En esa dinámica que nosotros tenemos y en la cual caemos, independientemente de que hayamos leído o estudiado mucho a Neville o cualquier enseñanza espiritual, esa dinámica nos lleva justamente a eso, a quedarnos, sobre todo cuando tenemos situaciones que se vuelven acuciantes, ese hipnotismo que genera la realidad nos lleva a que la mente se exteriorice, se expulse hacia afuera y se dedique a pensar racionalmente cuáles son las posibilidades. ¿Bien? Cuando nosotros estamos en una estructura de pensamiento en el cual la mente está pensando en las posibilidades que ella ve, lo que estamos haciendo es poniéndonos adelante el trabajo de Dios. ¿Bien? Dios está diciendo, correte mi hijo, y nosotros, no, aguante que ya lo resuelvo. No es así. Es el correte mi hijo. Asumiste el estado, correte mi hijo. Ya está. ¿Por qué? Porque las estructuras, digamos, del subconsciente, los caminos que va a generar el subconsciente, los caminos que genera el Padre, van a ser inescrutables, ¿no? O sea, son caminos que la mente racional no los puede concebir, porque si los concibiera no tendría ese problema, lo hubiera solucionado. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no podemos controlar. Nuestra tarea es definir nuestro objeto de deseo y asumir el nuevo estado. Nosotros el puente incidente no lo podemos controlar. Es más, muchas veces vamos a ser absolutamente ignorantes del puente de incidentes. Nos vamos a dar cuenta que estamos en un puente de incidente cuando estamos ya con el deseo cumplido. Y podemos mirar hacia atrás y decir, todas las cosas que pasaron para que yo pudiera llegar a resolver esta situación. Ahí es únicamente cuando uno se da cuenta del puente de incidentes. Mientras tanto, lo único que sucede es que nosotros nos entregamos, digamos, a los caminos del Padre, ¿no? Hacemos nuestro trabajo. ¿Cuál es? Asumir el estado nuevo. Nada más. Después lo demás, yo me declaro incompetente para resolverlo. Porque si no lo hubiera resuelto, no lo tendría el problema. ¿Bien? Entonces, esa es un poco la dinámica. ¿Bien? Es importante prestarle atención, digamos, a los detalles. Salirse de esos lugares, ¿no? O sea, la mente sale a decir, pero esto, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a tener que aumentar las horas de trabajo para poder, no pagarlo. Yo me tengo que salir de ahí. Porque si no estoy entrando en la dinámica hipnótica de la realidad. Estoy dándole pelota a lo que me dicen los sentidos, a lo que me dice la mente de cómo solucionarlo racionalmente. Y cuando nosotros estamos en el camino de la ley, estamos apostando a una construcción de la realidad desde los mundos invisibles. Eso es lo importante. Entender eso es absolutamente importante.
¿Por qué? Por la sencilla razón de que estamos participando de la lógica de decir, yo soy uno con mi padre, pero mi padre es más grande que yo. Por consiguiente, mi padre tiene la capacidad de obrar caminos que mi mente no puede ver. Bien, entonces mi papel es identifico mi deseo, asumo mi estado, trabajo en mantener mi estado asumido con persistencia, con disciplina, hasta volverlo una sensación natural, y me corro del cómo. Me corro del cómo. Bueno, Alma dice, manifesté a mi pareja, pero me dio miedo y ya no es como antes. Bueno, reestructura. Es tan fácil como eso. Porque ahí vos lo que tenés que ver es darte cuenta de por qué te dio miedo. Bien, seguramente tenés algo anclado en el tema del autoconcepto. Seguramente lo tenés en una posición de pedestal, ¿no? En el cual lo ves superior a vos. Y eso incentiva las inseguridades, incentiva los miedos, ¿no? Y por consiguiente empezás a proyectarlos en otra persona, ¿no? Empezás a pensar que, se va a empezar a portar así, va a empezar a reaccionar de esta forma, no me va a llamar tan seguido, no me va a dar tanta pelota. Entonces, bueno, lo que hacemos es un proceso de reproducción de todas nuestras creencias y expectativas que tenemos con la otra persona, que, bueno, ahí está, perfecto, no me sentí suficiente, perfecto, ¿no? ¿Por qué no te sentís suficiente? Porque vos estás poniendo a la otra persona por encima tuyo. Bien. Entonces, ese patrón de insuficiencia lo expulsás. ¿Por qué? Porque él no tiene otra posibilidad que responder a lo que vos le estás pidiendo que haga. Vos le estás diciendo, dame razones para que yo no me sienta insuficiente, no me sienta suficiente en la relación. Entonces el tipo se disciplina y dice, ¿vos querés eso? Pin, acá lo tenés. Y vos decís, puta madre, ¿no? Yo sabía que esto no iba a ser así. Yo sabía que no era el bueno. No, es uno que está siempre expulsándose. Siempre, siempre. Siempre es uno que se expulsa. Entonces, ahí lo que nosotros tenemos que hacer es corregir. Vos identificaste, no me sentí suficiente. Bueno, ¿por qué no me sentí suficiente? Porque el no me sentí suficiente, digamos, es como el eslogan o el gran síntoma visible. Pero hay algo que soporta el no me sentí suficiente, ¿no? Que puede pasar por que nunca me sentí suficiente, puede pasar por el tema de que no me siento amada y por consiguiente no puedo tener una relación horizontal en la cual yo pueda dar y recibir al mismo nivel. Pueden ser muchas las causas, ¿bien? Pero siempre hay una causa mayor, digamos, que es la que soporta eso que nosotros estamos viendo y que identificamos y decimos, ya lo tengo. No lo tenés. Tenés una parte. Tenés identificado un síntoma. Está bien. ¿Y eso de dónde viene? ¿En qué se está apoyando? Esas son las cuestiones importantes que nosotros debemos ir desentrañando. ¿Ah? Pero ustedes piensen, y sobre todo en el tema pareja, que la pareja es el espejo más grande y más inmediato que nosotros tenemos, ¿no? Que está reflejando constantemente lo que nosotros estamos pensando sobre nosotros, pensando sobre las relaciones y pensando sobre cómo nos van a tratar, sobre cómo nos va a tratar esa persona. En general las parejas están muy disciplinadas en cuanto a lo que son las expectativas que nosotros ponemos sobre ellas. Pero no queda otra que trabajar con uno mismo. Así que ve para adentro y corrige. No hay ningún drama. Hay en el tema relacionamientos, hay una cantidad de miedos que se expulsan y que se alimentan, ¿no? Incluso estando en el universo de la ley. Muchas veces nos encontramos que esa situación de decir, bueno, tengo que ir hacia adentro para corregir lo que estoy expulsando mal, nos enfrenta a situaciones como decir, bueno, pero si demoro, capaz que se va. Entonces, hay una cantidad de creencias, hay una cantidad de ideas que nosotros tenemos sobre los relacionamientos, sobre cómo se tienen que dar, que van influyendo
y van minando las bases de la ley. ¿Por qué? Porque si yo estoy planteándome que tengo que ponerme a trabajar para adentro para poder manifestar la relación como yo la quiero, con la persona que yo la quiero, y empiezo a dudar de que si yo me dedico demasiado a trabajar esa persona se va a ir, estoy atentando contra lo que dice la ley misma, ¿no? La ley misma lo que nos está estableciendo es que si yo asumo una situación, esa situación se tiene que dar, no importa la cantidad de tiempo. Bien. El tema es que, claro, cuando yo me empiezo a plantear ese tipo de cosas, empiezo a poner al tiempo como un dios, como determinante. Bien, entonces, la cuestión acá siempre es entender y volver al origen, que es, no hay forma de que algo se expulse si no está en mi conciencia. Bien, entonces el tiempo no es una variable que me pueda alejar de esa persona. La creencia de que el tiempo puede alejar a esa persona de mi vida, sí es una variable, porque es lo que hoy forma parte de mi conciencia de ser. ¿Se entiende? Pero cuando yo identifico eso, me pongo a trabajar en esa creencia y me dejo de pelotudeces. El tema es ese, siempre entender que las cosas nacen de uno, que cuando uno está diciendo o poniendo el poder afuera, o dando una excusa de que algo no va a suceder porque se van a dar determinado tipo de combinaciones de circunstancias, lo que estoy reflejando yo es que yo tengo un esquema de creencias que dicen que eso va a pasar. ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que cambiar las circunstancias de afuera? No, tengo que venir a cambiar el paquete de creencias que me están diciendo o que le están dando poder a eso y no me están dando poder a mí. ¿Bien? Es por ahí. Siempre es por ahí. Siempre nosotros expulsamos lo que está dentro de nuestra conciencia. No hay vuelta con eso. Nuestro mundo refleja nuestra conciencia de ser. Muchas gracias, Mónica. Bueno fuera que hiciera vivos y que no se entendiera perfectamente lo que digo. Es que no hay... A ver, el no trabajar en uno, conociendo la ley, lo que implica es asumir un camino de sufrimiento. No hay otro diagnóstico. Es un camino de sufrimiento. ¿Por qué? Porque vos tenés la información, ¿bien? Porque no estás haciendo lo que tenés que hacer y porque los resultados que ves van a ser para atrás. Entonces, no hay forma de que zafes del sufrimiento. ¿Bien? Y esto no lo digo yo. Ya creo que Confucio lo decía, ¿no? Si sabes lo que tenés que hacer y no lo haces, estás muy jodido. El tema es ese. El tema es que nosotros lo que tenemos que hacer es siempre trabajar en nosotros. No hay otra situación. Si yo parto de la idea, y lo podemos ver con ejemplos más gráficos, ¿no? Yo me levanto de mañana. Bueno, capaz que el ejemplo que le voy a dar no es muy atinado a mi caso en particular. Pero si yo me levanto de mañana, la gente que tiene bastante pelo y se enfrenta al espejo, ¿no? Y se ve despeinado, no va y peina el espejo. Se arregla uno. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos estas situaciones en la vida y tomamos la vida y lo que nos pasa y nuestra realidad como un espejo, lo que tenemos que entender es eso, es que es un espejo, ¿no? Que está reflejando lo que está pasando dentro de mí. Entonces no voy a cambiar afuera, voy a trabajar adentro, porque si yo no trabajo adentro voy a seguir más o menos reflejando lo mismo, a través de distintas circunstancias, a través de distintas personas, pero siempre voy a estar más o menos reflejando exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que me está demostrando la vida es, o me está mostrando la vida es un programa o un concepto o un estado de conciencia que yo debo trascender para evolucionar. ¿Bien? Así, cuando ustedes van internalizando la ley, después se van a dar cuenta, ¿no? En los comentarios de otras personas, en las charlas habituales que uno puede encontrar por la vida, que la gente dice, ¿no?
Yo tengo una mala suerte en el amor, siempre me encuentro determinado tipo de mujeres o determinado tipo de hombres, ¿no? Y son incapaces de darse cuenta que en realidad no es un tema de mala suerte, sino que es un tema de patrón que están repitiendo constantemente. ¿Por qué? Porque la vida viene y le dice, platito de sopa. ¿No tomaste? Otro platito de sopa. ¿No tomaste? Bueno, este viene con un perejil, pero es un platito de sopa. O sea, llega un momento que tenés que tomar el platito de sopa. ¿Ah? Tenés que entender que si te traen siempre el platito de sopa, hay que trascender el platito de sopa, ¿no? Y que no importa la persona. Entonces quedamos atrapados en ese hipnotismo de decir, ay, me hizo, no me hizo. Porque esta era justo de Tauro. Los de Tauro, yo me llevo horrible con los de Tauro, ¿no? Y empezamos a buscar ese tipo de explicaciones que las articula la mente racional, que en definitiva lo que sucede es que nos desvían de la realidad, ¿no? Nos dejan atrapados en la investigación de los síntomas, pero no curamos nunca la causa, nunca apuntamos a la causa, que la causa está dentro de nosotros, ¿no? ¿Por qué se repiten este tipo de patrones que se presentan constantemente en nuestra vida? Bien, entonces, libros para recomendar, cualquiera de Neville. Hay, yo diría 3 que son A su servicio, El poder de la conciencia y Plegaria, el arte de creer, que son como los básicos. Bien, después hay muchas hay muchos libros y muchos materiales que también son que van en el mismo sentido. Por ejemplo, me estoy acordando ahora del El código de la manifestación de Raymond Sansó, es Neville puro, un poquito más actualizado y con alguna impronta de Raymond, pero es Neville puro. Aparte lo dice, ¿no? O sea, es ley de asunción pura y está muy interesante. Digamos, con otra impronta son las mismas enseñanzas de Neville. Algunos libros de Joe Dispenza que, a ver, quiero ser claro con esto, ¿no? Porque hay gente que no le gusta Joe Dispenza. Por lo menos desde mi perspectiva, lo que yo hago es, después que asumí que las enseñanzas de Neville son las que voy a llevar adelante para la construcción de lo que yo quiero, observo la vida desde el punto de vista de Neville. Bien, o sea, estoy mirando una película y estoy viendo ley de asunción en el desarrollo de la película. Estoy leyendo un libro y estoy viendo ley de asunción en la lectura del libro. ¿Por qué? Porque es parte del entrenamiento, porque es parte de la comprensión. Yo no puedo agarrar y decir la ley de asunción es una situación que se aplica nada más que a mi vida. La ley de asunción está funcionando permanentemente. Cuando yo o cuanto más entrenado esté en darme cuenta cómo se está ejecutando en otros ámbitos, más fácil me va a ser aplicarla en mi vida y en las cosas más inmediatas. Es, digamos, como un ejercicio de entrenamiento, darse cuenta permanentemente, ¿no? Darse cuenta, por ejemplo, cuando uno está hablando con una persona, que esa persona viene a transmitirle determinado tipo de información, darse cuenta qué paquetes de información que te están dando son creencias y qué paquetes de esas creencias que vos estás identificando ahí, o decir, estas son mías, estas son mías, toda mía, ¿no? ¿Por qué? Porque uno tiene que ver, digamos, la vida como un constante reflejo, como un constante vínculo informativo, en el cual te están diciendo, mirá que tenés esto para trabajar, Si uno queda hipnotizado por la vida y queda atrapado en la cotidianidad, lo que se pierde es una cantidad de información, ¿no? Y se empieza a pelear con esa información, ¿no? Y empezamos a otorgar, cuando nos peleamos, empezamos a otorgar poder, ¿no? Porque esperamos que las circunstancias cambien. Muchas veces quedamos atrapados en esa lógica. Yo quiero que las circunstancias cambien para que yo pueda cambiar. No funciona así. Funciona al revés. Yo cambio, y cuando yo cambio, cambian las circunstancias.
Joseph Murphy también. Joseph Murphy, bueno, básicamente los libros que estén vinculados al cambio o al entendimiento de cómo funciona el subconsciente son de mucha ayuda, porque es, digamos, la zona en la cual nosotros vamos a trabajar directamente para poder reprogramar la mente, ¿no? Porque de eso se trata. O sea, cuando nosotros estamos hablando de nuevos estados, lo que estamos haciendo es, en definitiva, plantearnos el cambio de los paquetes de creencias que tenemos o de los programas mentales que tenemos que nos permitan asumir nuevos estados, ¿no? Entonces, si bien hay una reprogramación mental, necesitamos entender que esa reprogramación mental no es una cuestión abstracta que sucede ahí en no se sabe qué esfera de la Matrix, sino que en realidad eso que nosotros estamos poniendo en práctica a través de afirmaciones o a través de distintos métodos, lo que está haciendo es una construcción de sinapsis nuevas. O sea, está teniendo una influencia directa sobre lo que es nuestra fisiología, alterando nuestra química. Por eso es importante, digamos, cuanto más podamos entender cómo funcionamos, más nos facilita entendernos, no solo en las formas en las que pensamos, en las formas en las cuales operamos, sino entender nuestras resistencias. ¿Bien? Todo lo que nosotros hacemos, que nos parece un poco abstracto, que nos parece un poco por fuera de nosotros, está influyendo en nuestra química. Está influyendo directamente. Hay explicaciones, por eso recomiendo a Joe Dispenza, ¿no? Porque todo esto empezó por la recomendación a Joe Dispenza. Joe Dispenza lo que viene a hacer, digamos, viene a aportar la base científica para entender muchos de los conceptos que planteaba Neville, ¿no? Por ejemplo, Neville decía, la mayor parte de la gente cree que las circunstancias generan los estados de ánimo. Más yo les digo que son los estados de ánimo los que generan las circunstancias. ¿Bien? Entonces uno mira así y dice, bueno, sí, está bien. Es mucho más fácil manifestar desde un estado de alegría que manifestar de un estado de bajón, de un estado en el cual está todo mal. Ahora bien, vayamos un poco más profundo. Y digamos, la química que nosotros tenemos cuando tenemos un estado de alegría es absolutamente diferente a la química que nosotros tenemos cuando tenemos un estado de bajón. ¿Bien? Lo que son la expulsión de neurotransmisores, ¿no? Que hace el cerebro es absolutamente distinta. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros sostenemos durante un tiempo un estado de alegría, un estado de felicidad, de agradecimiento, estamos de alguna forma volviendo al cuerpo adicto a ese estado. ¿Bien? Por consiguiente, el nivel de realidad que va a generar o que va a partir de esa química que está recibiendo ese cuerpo va a estar alineado con eso, ¿no? Sucede lo contrario cuando nosotros tenemos pensamientos negativos o estamos de bajón. ¿Bien? La química no es lo que nosotros esperamos, digamos, para provocar cambios. ¿Ah? Y por eso muchas veces tenemos esos procesos en los cuales empezamos a trabajar intentando generar un estado nuevo, intentando implantar una realidad nueva, y después de un tiempito de esfuerzo, que en general está motivado por un impulso emocional, ¿no? Aquello de revolear la camiseta y vamos que podemos, cuando se acaba ese el vamos que podemos, empieza a tallar la química. ¿Bien? Y la química que dice, dame la papota, me está sacando, hace 2 semanas que me está sacando la papota. ¿Qué estás haciendo? Dejate hinchar. No, dame la papota. Y ahí el cuerpo empieza a generar situaciones que nos devuelven al estado viejo. ¿Bien? Cuando nosotros logramos sostener, digamos, es como, pongámoslo, digamos, para hacerlo burdo y gráfico, como que tuviéramos dos componentes, uno que sube y otro que baja. Llega un momento que tienen un punto de equilibrio y llega un momento que el que nosotros queremos imponer supera al otro. Ahí es donde nosotros empezamos a construir la nueva realidad. ¿Ah? Ahora, si nosotros no sostenemos el impulso lo suficiente, ¿ah? Se nos cae y el viejo estado todavía está ahí.
¿Por qué digo esto? Porque es importante para entender muchas veces los procesos de saboteo que tenemos. O sea, está todo bien, la mente racional quiere realizar una cantidad de cambios, pero la mente racional maneja el 5% del tiempo que nosotros estamos conscientes. ¿Bien? El otro 95% lo maneja el inconsciente. ¿Bien? Entonces, entender cómo nosotros funcionamos a nosotros nos facilita no caer en el bajón, no desalentarnos y entender que esto es un tema de intentar. No recuerdo en cuál, pero hay una conferencia en la cual Neville está haciendo el cuento de que él quería asumir a su segunda esposa y en un determinado momento se dio cuenta que él estaba enroscado en el cómo, en todas las circunstancias que tenían que suceder, ¿no? Para que él se pudiera divorciar y a su vez pudiera casarse con la persona que quería casarse. ¿Bien? El propio Neville, ¿no? O sea, imagínense nosotros que tenemos mucho menos entrenamiento. Y él, en el momento que se da cuenta de que había caído en esa dinámica, empieza a estructurar nuevamente el trabajo y empieza a asumir con una sensación física que era sentir el anillo en el dedo, ¿no? Entonces, esto básicamente se trata de, alguna forma, entender cómo funciona nuestra mente y empezar a engañarla para lograr nuestros objetivos, sabiendo que va a haber resistencias, pero que esas resistencias no generen el desánimo que a nosotros nos permita abandonar el trabajo. ¿Bien? Porque la mente va a venir a decir, no solo no lo pudiste conseguir, sino que perdiste una cantidad de tiempo en esta boludez que yo te dije, que esto es una boludez que... Bueno, todas esas cosas que la mente establece en nuestra conversación interna para mantenernos en el estado, para desacreditar las cosas que nosotros hacemos, si nosotros somos conscientes de ellas, lo que termina sucediendo es que podemos revertirla. Dejar que pase eso, no identificarnos con esa conversación interna y retomar nuestro trabajo. ¿Bien? Pero es todo un tema de estar atentos y de conocernos. Entonces, Joe Dispenza lo que tiene es eso, ¿no? Le aporta, digamos, ese toque científico que para mucha gente es importante, porque, digamos, al componente metafísico, que lo ven como mágico, que lo ven como más abstracto, como más dudoso, lo refrenda, digamos, con datos científicos, ¿no? Lo refrenda con mucho conocimiento sobre el funcionamiento y con mucho conocimiento sobre la interacción que nosotros tenemos, ¿no? Por ejemplo, hay un reel que yo creo que lo publiqué, y si no lo vi, en el cual él habla de cómo nosotros, la importancia, digamos, de levantarse con una intención del día, ¿no? Él dice, si nosotros no establecemos en base a la voluntad intencional el día, lo que termina sucediendo es que nuestro entorno termina construyendo la misma realidad. Y él lo explica de esta forma. Él dice, cuando yo me despierto, si yo no me despierto con una intención de que mi día sea maravilloso y que pase determinadas cosas, lo que sucede es que yo caigo en la rutina de levantarme, me bajo de la misma forma de la cama, voy al baño de la misma forma, hago la misma rutina, me lavo los dientes, me lavo la cara, me ducho, ¿no? Salgo, desayuno, en general las mismas cosas, me encuentro con las mismas gentes, o sea, el propio entorno me va metiendo en esa caja, digamos, de pensamientos, de sentimientos, de actitudes de la cual no escapo, porque va construyendo mi día. ¿Bien? Entonces, cuando yo parto con una intención, soy yo el que estoy poniendo las reglas. ¿Bien? Y a partir de esa intención, a partir de ese estado asumido, digamos, es que nosotros empezamos a construir una nueva realidad. Si nosotros nos abandonamos a lo que habitualmente hacemos, lo que termina sucediendo es que reproducimos más o menos los mismos parámetros de vida que llevamos todos los días.
para todo eso tenemos que entendernos, ¿no? Porque si no uno queda atrapado en ese hipnotismo, hacer lo que tiene que hacer. Y así se nos van pasando los días y así nos va comiendo la vida. ¿Tenemos alguna otra preguntita? No sé ni cuánto llevamos de vivo ya. Horita y 20. Ok. ¿Quedó claro más o menos hasta ahora o quieren hacer énfasis en algún concepto? Bueno, me alegro que te haya gustado, Alma. Hay un podcast, Lewis Howes, creo que se llama, que tiene una versión en español en YouTube, que tiene entrevistas muy interesantes a Joe Dispenza y sí, va a quedar guardado. Que tiene entrevistas a Joe Dispenza y tiene a otros autores que están muy interesantes. De todos hay que nutrirse y de todos hay que entender, digamos, o por lo menos acceder a explicaciones de cómo funcionamos y ver qué resuena con nosotros y qué cosas nosotros podemos identificar en nosotros mismos de eso que estamos integrando. Pero pasa por conocerse y trabajar en uno. No hay otra vuelta. Cuando nosotros estamos exteriorizados y pensando básicamente en el afuera, lo que estamos haciendo es perdiendo tiempo. Estamos perdiendo la posibilidad de hacernos con nuestro poder, de ejercer nuestra responsabilidad y hacernos cargo de las situaciones. Estamos en un papel de víctima. Entonces, necesariamente, por lo menos la estrategia que a mí me resulta más fácil es volver a Neville, ¿no? Cuando veo que me fui, que me desbarranqué, no, primera cosa, no entro en drama. O sea, ya sé que puede pasar. Bien, me desbarranqué, ok. Vuelvo al camino y me pongo a leer a Neville. Y empiezo a pensar en qué momento me desbarranqué y por qué me desbarranqué. Porque, digamos, entender esas estructuras que nos suceden a nosotros a veces es la forma de estar, de alguna forma, hacerlas conscientes y estar atentos a cuando se disparen automáticamente nuevamente. Cuando nosotros tenemos una cierta claridad de conciencia, cuando nosotros tenemos un cierto nivel de atención, porque ya nos pasó y no queremos que vuelva a pasar, lo que termina sucediendo es que uno no cae o desbarranca menos, ¿no? Porque ya cuando ve que se está arrimando a la orilla, ya dice, esto ya lo conozco, y ahí corregís. ¿Bien? Siempre se trata de esto es ensayo y error, esto es persistencia, es disciplina y es conocerse. En la medida que vamos aumentando nuestro conocimiento de nosotros mismos, nos va siendo más fácil trabajar y más fácil corregir. Pero pasa por ahí, no tiene mucho misterio. El tema es que nosotros muchas veces no le ponemos el suficiente esfuerzo y dejamos que nos desanimen las situaciones, ¿no? Nos exteriorizamos mal, empezamos a darle poder a las circunstancias y nos olvidamos de que todo es una construcción mental, de que todo pasa por la conciencia. Nos olvidamos que si yo estoy viendo eso que me está desalentando o esa situación que me está diciendo determinada cosa, no depende de él, de ella, no depende de las circunstancias, no depende de lo que diga fulano, mengano, no, depende de mí. Cuando yo corrijo eso, el resultado que exteriorizo es otro totalmente. Entonces, de ahí está la importancia de tener claro cuáles son los conceptos centrales de la ley. Porque si no, estoy constantemente, ¿no? Y entramos en lo que empezamos el vivo. Empezamos el vivo hablando de las enseñanzas de otros autores, ¿no? Uno termina picoteando en una cantidad de métodos sin hacer nada y olvidándose de lo importante, que es que lo único que hay que cambiar es uno mismo.
ese picoteo que nos vuelve súper espirituales porque sabemos una cantidad de cosas de una cantidad de gente, pero que en realidad no arroja resultados efectivos sobre nuestra vida, no es más que mecanismo de distracción que nos genera la mente, que nos hace creernos espiritualmente importantes, pero no generamos resultados, nos mantiene en el mismo estado. ¿Bien? Entonces, más vale agarrar una enseñanza y darle palo y aplicarla y aplicarla y aplicarla hasta que nosotros veamos que no obtenemos resultado con eso y ahí cambiar, que estar picoteando entre 50, utilizando diferentes metodologías y no entendiendo en realidad qué estamos haciendo, porque tenemos una sobresaturación que al final ya nos acordamos qué herramientas de qué cosa y qué informaciones de la otra. Es preferible agarrar un camino y darle. Si no funciona, no funciona y no pasa nada, porque los caminos también están vinculados a nuestra idiosincrasia, ¿ah? A lo que hemos sido, a esas construcciones culturales que en definitiva somos. ¿Bien? Pero tenemos conciencia de que ese camino ya no volvemos, ¿no? Porque muchas veces ese derrotero espiritual que hacemos por distintas informaciones se va reciclando, ¿no? O sea, pasé por 5 teorías distintas, ninguna me funcionó porque ninguna apliqué, y volví a la primera porque dije, aquella estaba buena, en realidad yo, ¿no? Y así vamos entreteniéndonos y no avanzando. Si tomamos las enseñanzas de Neville, las leemos y las estudiamos, y después empezamos a ver otras enseñanzas, nos vamos a dar cuenta que muchísimas de las cosas que dicen otros autores es Neville refritado, con todo el respeto, ¿no? En el sentido que, o sea, son los mismos caminos, son las mismas enseñanzas. ¿Bien? Entonces, no hay mucho para inventar, no hay mucho para inventar. En realidad el trabajo es uno solo, y es con uno mismo, no hay mucha vuelta. No hay que mirar los espejos, por lo menos desde mi punto de vista. Mi opinión es esa, ¿no? O sea, yo no me fijo en cuánto demoraron o en qué usaron para... No. Las cosas que a mí me funcionan, me funcionan. Y pruebo otras y pruebo. Y si me funciona, la integro. Y si no me funciona, no la integro. Pero me quito, digamos, ese nivel comparativo de expectativa de decir, uy, si aquel lo pudo hacer en 3 días, yo lo tengo que poder hacer en 3 días. No. Porque yo no estoy sabiendo cuál es la estructura de creencias, ni cómo se crió el tipo, ni si para él el tema que manifestó en 3 días era un problema con una dificultad de manifestación importante o si era fácil. Y todos tenemos eso, ¿no? Hay gente que le va bien en la salud, le va mal en la finanza, le va bien en el amor. Todos tenemos, digamos, diferentes grados de dificultad en cuanto a la manifestación. Entonces, el estar mirando hacia afuera, el estar, digamos, en una carrera en la cual nos están prometiendo manifestaciones permanentemente, me parece que es nocivo para el camino de uno. El camino de uno es el camino de uno. Ya está, no hay vuelta. ¿Ah? Lo que uno sí tiene que hacer es atender a las señales que uno tiene. ¿En qué sentido? En el sentido de que si hay una información que recurrentemente viene a vos, empezá a darle pelota, porque eso te está queriendo decir algo que vos no estás atendiendo, ¿no? Si vos te encontrás siempre con el mismo, saliste con un hombre y tuviste determinado problema, saliste con otro, tuviste el mismo problema o problemas similares, saliste con una mujer, tuviste el mismo problema, bueno, capaz que no son los individuos, capaz que los individuos sean quienes sean, te están viniendo a traer el mismo reflejo para que vos te des cuenta que hay algo en vos que tenés que cambiar. ¿Bien? Es muy interesante poder disciplinar esa mirada, poder disciplinar ese nivel de atención en el afuera y sobre todo en aquellas cosas, o sea, disciplinarlo porque, a ver, quiero ser claro. Pues parece fácil sentarse, ¿no? El barbudo se sienta ahí con el mate y dice, no, tienen que hacer esto. No. Disciplinarlo sobre todo en las situaciones en las cuales nosotros no nos sentimos tan involucrados, ¿no? Cuando uno está en un berenjenal emocional,
Es difícil muchas veces tomar distancia, es difícil agarrar y decir, no, por acá el camino es este, no. Ese involucramiento, esa identificación con el berenjenal emocional, lo que genera es muchas veces la falta de perspectiva y la caída del análisis, ¿no? Pero cuando uno tiene, por ejemplo, situaciones más livianas, que uno puede andar por la vida observando con cierto nivel de tranquilidad, de seguridad, entrenarse en la observación en cuanto a pensar desde la ley las situaciones que uno está viendo, es un buen ejercicio, porque en realidad lo que estamos haciendo es fortaleciendo el hábito metodológico de pensar desde la ley. ¿Bien? Entonces, eso es muy importante. Va construyendo de alguna forma una dinámica de pensar. ¿Bien? Al construir una dinámica de pensar que esté apoyada o que esté fundamentada en los conceptos de la ley, lo que estamos haciendo es debilitando la dinámica de pensar del paradigma anterior, del paradigma viejo, en el cual nosotros somos víctimas de las circunstancias, víctimas de las situaciones que se nos presentan, de las personas que se nos presentan, e incluso somos seres prácticamente sin poder de modificación de la realidad, ¿no? Cuando eso en realidad es mentira. Entonces, esa construcción de esa metodología o de esa forma o de ese hábito de pensar en base a la ley, que nosotros la podamos realizar con aquellas cosas en las cuales no nos sentimos tan involucrados emocionalmente, lo que termina redundando es un cambio en nuestro hábito de pensamiento. ¿Bien? Y eso nos va a facilitar, digamos, las dinámicas de trabajo interior cuando tengamos situaciones en las cuales realmente necesitemos aplicarla porque estamos involucrados emocionalmente, ¿no? Nos va a dar una nueva perspectiva. Ese es el gran tema. ¿Por qué? Porque para mí va a ser mucho más fácil desentrañar un berenjenal emocional en el cual yo estoy pegado a él, ¿bien? Si tengo el hábito de pensar desde la ley, porque voy a estar observando lo que me está pasando, pero voy a estar pensando qué me está reflejando esto, qué se está expulsando de mí, que si no lo tengo. Básicamente, por más que haya estudiado a Neville, lo que va a suceder va a ser que yo me voy a chocar con esa situación emocional y voy a salir en el papel de víctima, ¿no? Me hace, me dijo, me hizo, ¿no? Entonces, ahí toda la información se fue al carajo. Cuando yo me puse en modo víctima, toda la información que yo tengo sobre la construcción de la realidad desde la base de la conciencia se fue al carajo. ¿Por qué? Sencillamente porque yo no soy el poder operante. Porque hay otro que genera circunstancias que a mí me ponen en condición de obligación. A mí me obligan a actuar de determinada forma. Y eso es mentira. Eso es mentira. Cualquier situación en la cual yo estoy de víctima, lo que estoy haciendo es eludiendo la responsabilidad de la expulsión de mi propia conciencia de ser. Yo no soy víctima de nada. Que lo pueda resolver es una cosa. ¿Se entiende? O sea, puedo resolverlo como no resolverlo, pero no soy víctima. Si no lo estoy pudiendo resolver, lo que tengo que hacer es ir adentro, porque hay algo que está en mi conciencia de ser que está impidiendo que yo lo pueda resolver. Pero no es algo de afuera, es algo que yo estoy reflejando, yo estoy expulsando de adentro. ¿Ah? Probablemente esté basado en el autoconcepto, en mi paquete de creencias, en lo que sea, pero es algo que siempre está adentro. Entonces, eso, digamos, ese cambio es sustantivo para nosotros y para nuestro trabajo, porque altera totalmente la percepción. Yo puedo pasar la vida en el papel de víctima. Cuando yo estoy en el papel de víctima no entiendo que estoy formando parte de un Estado. No existe. Yo estoy separado del mundo. Es el mundo contra mí, ¿no? Y lo fomento y lo sostengo con conversaciones internas que dicen, no, están en contra mí. Ya lo sabemos. Hace años que están en contra mí. No digo nada. Vengo un decanato en el cual el Mercurio está retrógrado y no sabes lo que es, ¿no?
Y así vamos articulando todas historias que justifican nuestro fracaso. Cuando en realidad tenemos la información de que esto que está sucediendo es un estado de conciencia, ¿no? Pero no estamos dándole pelota. ¿No? Si yo entiendo que esto que a mí me sucede es un estado de conciencia y digo, esto yo no lo quiero, me muevo de ese estado de conciencia. ¿Bien? Entender esa lógica, entender esa dinámica mental es muy importante para encarar los problemas, ¿no? Porque en general cuando uno está acoseado por una situación, se va al carajo, ¿no? O sea, lo que menos pensás es que es un estado de conciencia. No tenés, digamos, ese remanso mental como para decir, bueno, me centro, dame 5 minutos que me centro. No, en general estamos agobiados por esa situación, ¿no? Y nos externalizamos mal. Entonces, entrenar en las épocas de que no hay tormenta, digamos, ¿no? Que estamos calmos, entrenar la mente para construir una metodología de funcionamiento mental que esté basada en la ley de asunción, es importantísimo. Nos va a dar herramientas y nos va a dar otro nivel de tranquilidad para resolver situaciones y cortar nuestro proceso de cadena de reproducción. Porque muchas veces lo que sucede siempre es eso, ¿no? Cuando nosotros nos metemos en el berenjenal emocional, lo que estamos haciendo es recurrir a nuestro banco de memoria emocional. Y aunque la situación no sea lo mismo, la mente dice, lo más conocido que tengo es esto, ¡pac! Y lo aplica y lo expulsa. No hay una forma, digamos, o no le damos una forma, no le damos una herramienta para cortar esa reproducción en automático. Bien, entonces no tenemos forma de generar una nueva realidad. Utilizamos lo que ya hemos vivido, lo que ya hemos experimentado emocionalmente y lo trasladamos en forma casi lineal. Cuando nosotros tenemos el entrenamiento para pensar la realidad desde la ley, ahí podemos articular espacios en los cuales nosotros podamos ofrecer una nueva respuesta. Y al ofrecer una nueva respuesta que no esté basada en lo que es la estructura o los anclajes emocionales que tenemos, lo que hacemos es habilitar la posibilidad de construir una nueva realidad. Tan sencillo como eso y tan difícil como eso. Bien. No sé cómo estamos de preguntas, si tienen alguna inquietud más. Si no, iríamos cerrando el vivo para no hacerlo demasiado extenso. Ya saben, el vivo les queda colgado en el perfil. Espero que, como siempre, en estos tiempos no me haya cambiado Instagram la forma de que queden grabados los vivos. Si tenemos alguna preguntita más, la contestamos. Si no, nos vamos retirando. Ya para un sábado, comerle la cabeza a las 10 y pico de la noche en Uruguay, ya es demasiado, ¿no? Es un regreso triunfal, digamos. Uf. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, parece que no. Les comento que ha sido un placer retornar, ha sido un placer reencontrarme con ustedes y bueno, y poder charlotear un poco de estas cosas que, bueno, tantas preguntas, Cari hace alguna entonces. De estas cosas que bueno, que nos gustan, que nos hacen pensar un poco, que muchas veces nos interpelan, digamos, para poder intentar acomodarlas a situaciones que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, es siempre interesante poder compartir y poder tener una mirada, y recuerden que, bueno, que esto nunca se hace desde un pedestal, ¿no? O sea, en general, yo suelo decir que todas las interrogantes siempre están hablando de mí también, ¿no? O sea que cuando yo les hablo me estoy hablando. Intento no perder esa perspectiva.
Así que bueno, gente linda, muchísimas gracias por participar, sobre todo en un vivo que no fue anunciado previamente, y nos estaremos viendo prontamente, espero. ¿Sí? Que tengan buen fin de semana y cuídense mucho. Hasta luego.